Renovándonos permanentemente. Para viajar, solicita Maxi Travel. 14 años viajando con seguridad junto a ti. Tu chip CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año, para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo hacer más retos en TikTok? Puedes. ¿Puedo convertirme en youtuber? ¡Puedes! ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? ¡Sí! ¡Puedes! Compra tu chip CNT por solo $5.60 y no pares de compartir. Con 2x1 en todas tus recargas por un año, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT! Fin de espacio promocional y publicitario. En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace el optimismo. Con el joven que ayuda a la anciana a cruzar la calle. Permítame ayudarle, señora. O el conductor que cede el paso al peatón o al ciclista. El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos, porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos continuar contribuyendo para que en este país vuelva la paz, la cordura, vuelva el diálogo, la necesidad de consensos, acuerdos mínimos, en donde todos los sectores converjan hacia un mismo puesto para lograr esos acuerdos tan necesarios en el Ecuador. Sabemos que ha continuado las manifestaciones, el corte de vías afecta al sector productivo y el anuncio, como hiciera hace pocos minutos del ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, es aplicar la ley. Porque aquí se puede hacer jornada de protesta sin afectar al resto, sin afectar a la normalidad en el Ecuador, a la producción en nuestro país. Precisamente para hablar de estos diálogos, para encontrar consensos, quiero dar la bienvenida al presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y Producción, doctor Pablo Zambrano, al señor Abel Gómez, presidente de Transporte Público, la FENACOTIP, y al señor Javier Aguavil, de la Confederación Nacional de Indígenas de la Costa. Antes de darles la palabra, quisiera ilustrar con algo que se ha hablado mucho sobre el nivel de incremento de los precios que no se ha podido atestiguar por los precios, perdón la redundancia, de los combustibles y su congelamiento en un nivel más alto. El presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, Luis Vizcaíno, dijo en la revista de opinión Democracia lo siguiente. Nosotros hemos calculado que el impacto directo en nuestros costos totales ha llegado aproximadamente a un 20%. ¿Por qué? Porque en el transporte pesado, el diésel tiene un componente del 24% en su estructura de costos. El diésel ha subido el 90%. Si usted aplica el 90%, ese 24% llega a un impacto del 20%. Si un flete promedio en esta ruta está en el orden de los $600, ese 20% representaría $120 por viaje. Pero si esos $120, Miguel, usted los divide para 60,000 libras de arroz o 60,000 libras de azúcar que se movilizan, ese es el peso, o cualquier otro producto que usted le quiera aplicar, prácticamente el impacto no llega casi ni a una milésima. Bueno, ni a una milésima dice el impacto. Pero bien, doctor Pablo Zambrano, en estos momentos que continúan manifestaciones aisladas, pero manifestaciones al fin, ¿cómo lograr diálogos por un lado, sentarse a la mesa y complementar en unos casos medidas que permitan arribar por lo menos a consensos mínimos? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días. Un gusto estar en Democracia, en Radio Democracia, junto con Javier Aguavil y Abel. Mire, yo creo que el país afronta varios retos. La última encuesta que hace la prestigiosa encuestadora Click señala que el 24% de los ecuatorianos, el principal motivo de preocupación es la falta de empleo.
y el 23% de ecuatorianos considera que el principal motivo de preocupación es la inseguridad. Entonces, si tenemos al tema del empleo y la inseguridad con el 50% de la preocupación de todos los ecuatorianos, deberíamos concentrarnos en generar oportunidades de empleo y combatir la inseguridad. En ese sentido, los diálogos tienen que estar enmarcados entonces hacia una recuperación y reactivación económica para poder generar realmente empleo de calidad. ¿Y cómo generar empleo de calidad, Miguel? A través del fomento del emprendimiento, del fomento de la creación de micro, pequeñas empresas y por supuesto también del fomento de la gran empresa. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, entonces, hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a los dirigentes de los distintos colectivos sociales, a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, para unirnos en una causa nacional. Y esa causa nacional tiene que ser generar más oportunidades y más empleo a través de mayores inversiones y mayor fomento a la actividad privada. Por eso creemos que el diálogo es el único camino para poder salir adelante y enfrentar estos graves retos que tiene el país, más aún saliendo de una etapa del COVID que nos ha paralizado absolutamente a todos, saliendo de una crisis económica que ha sido lamentablemente estructural. Vivimos un déficit fiscal de más de 15 años, los últimos déficits fiscales, es decir, el gasto que hace el Estado más allá del presupuesto general, va entre el borde de los 5,000, 6,000 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años. Entonces tenemos que realmente pensar en cómo enfrentar estos problemas, el problema económico, el problema del empleo y el problema de la inseguridad, antes que generar más conflictos entre ecuatorianos. Doctor Pablo Zambrano, uno de los argumentos de quienes protestan es el alto nivel del costo de la vida, que por cierto, ese es el discurso, cuando uno revisa los datos del INE, aquí en la revista de Opinión Democracia, entrevistamos esta mañana al director del INE, no va más allá del 1% de afectación. Sin embargo, el argumento es evitar que esto impacte en la gente de escasos recursos que no tiene empleo. Es decir, ¿cómo actuar dentro del diálogo para impedir que de alguna manera afecte a los sectores populares el incremento de los precios de los productos si se ha congelado en un precio más alto el diésel y la gasolina? Mire, yo creo que aquí es fundamental que las intendencias de policía de las provincias, los gobernadores de las provincias, actúen de una manera eficiente en los mercados. De igual manera, los alcaldes de las ciudades deben controlar justamente que no haya un abuso en los mercados para que se incremente indebidamente el costo de los productos, porque ya se ha demostrado claramente que no puede existir un incremento de productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque no hay las razones técnicas para que esto ocurra en el transporte de carga pesada. Ya escuchamos al inicio de esta intervención las palabras del presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, y de igual manera los costos de transporte no van a incidir en el precio final. Entonces el control es un tema fundamental, y aquí también la ciudadanía, todos tenemos que ser conscientes de que si vemos que hay abusos en el cobro de las tarifas en los bienes de primera necesidad, tenemos que acudir ante las autoridades para presentar denuncias. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que focalizar los subsidios de los combustibles. Nosotros estamos conscientes que, por ejemplo, en los pasajes de transporte hay que ver la manera en la cual se pueda focalizar, y hay distintos mecanismos técnicos, tecnológicos que se pueden aplicar para beneficiar, por ejemplo, a los estudiantes, por ejemplo, a las personas con tarifas preferenciales, hablando también con el sector del transporte público, ya me refiero ahora, para que no se incremente, o si es que se incrementa la tarifa para todos, buscar los segmentos en los cuales se puede beneficiar. Y de igual manera en el agro, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver la manera en la cual se pueda conseguir, por ejemplo, tarjetas que les dé un cupo de combustible a los agricultores, a los pequeños productores, y de esa manera que no vean afectada su estructura de costos. Entonces, mecanismos tecnológicos, mecanismos que nos permiten a focalizar y llegar a quienes más necesitan en el tema de los combustibles, de los subsidios de los combustibles, existen absolutamente en este momento, Miguel. Bienvenido al señor Abel Gómez, dirigente de la transportación. ¿Cómo continuar con los diálogos? Uno de los acuerdos preliminares que se lograra este martes, en el caso de la transportación de Quito, es
de poner la actitud de paro y seguir dialogando, buscar un acuerdo cuando ustedes han hecho planteamientos y llegar en este sentido a la complementación de medidas que respondan a los problemas que se vive en su sector. Muy buen día, don Abel Gómez. Buenos días a usted, Miguel, a todos los panelistas, un saludo y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Creo que los análisis que han antecedido a mi intervención han puesto el panorama sumamente claro y que hablando de lo que se debe de hablar. Primero, quiero dejar aclarado de que nosotros en este momento no estamos en ninguna medida, de hecho, no estamos pidiendo, no estamos colaborando ni agitando a una situación de paro, que eso es lo primero que tenemos que analizar. Nosotros tenemos una normativa legal que siempre nos dice que tenemos que reunirnos y allí tomar decisiones frente a cualquier situación y problema que encontremos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, creo que valoro mucho la apertura que el gobierno nacional ha dado para hablar con todos los sectores, y en este caso la transportación ha tenido toda la atención de apertura para conversar de los problemas de la transportación, eso en primer lugar. De hecho, nosotros también hicimos propuestas frente al tema, porque aquí hay una cosa que ustedes tienen que tener claro. Los negocios del transporte no son en sentido general iguales. El transporte pesado, lógicamente, hace una explicación, y me parece bien que haga una explicación Luis Vizcaíno, pero en el caso del transporte público, en la intervención anterior dice claramente, nosotros tenemos una tarifa regulada, nosotros tenemos que salir de los terminales, así sea con un pasajero o con 45 pasajeros. En este punto me detengo. Nosotros estamos recién en una reactivación que no llega más allá del 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se trata de que el diésel suba, no se trata de que la llanta está cara, sino que la gente no está viajando, no hay reactivación. Y me acojo al comentario del compañero anterior que habla de que tiene que haber emprendimiento, tiene que haber empleo, tiene que haber, en este país tenemos que reactivarlo. Lo que pasa es que las medidas se toman a veces en momentos en que todavía no está lo uno, y eso repercute a lo otro. En este caso nosotros, por ejemplo, el saber que el diésel sube la estructura de costos. Y eso significa que inmediatamente podemos ir a pedir un cuadro tarifario, que es la solución. Entonces, en este momento, pedir una tarifa significa que eso afecta al pueblo. Hay mecanismos, por ejemplo, hoy día, si la transportación se le hubiese resuelto su problema en la banca, de sus créditos, que es la que más está presionando para que paguen las letras, y por eso se desespera el transportista, no tuviéramos el problema. Si la exoneración del IVA que lo planteamos hubiese sido solo para el sector público como mecanismo para no impacto a la tarifa, pues lógicamente ahí hay otro camino. Del tema de los aranceles, lógicamente siempre hemos dicho bien los aranceles, pero lamentablemente nosotros no tenemos dinero para importar. Entonces caemos en el juego de la situación que me das un arancel, pero lamentablemente yo no me puedo utilizar y no lo utiliza todo el transporte. Entonces, habiéndose tomado en consideración que el transporte público, que es un transporte prácticamente que representa el Estado y que garantiza la movilidad a través de este transporte a la ciudadanía en el 70-80%, debe tenerse especial atención el transporte público. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo que las mesas de diálogo no pueden terminarse. Esto es un mensaje para el ministro de Finanzas, que tenemos que sentarnos nuevamente, porque con el ministro Cueva hemos estado conversando y él entiende y comprende exactamente el negocio del transporte pasajero. Por el resto, el país necesita paz, tranquilidad, el país necesita trabajo, emprendimiento, necesitamos reactivarnos. Esa es la filosofía, el pensamiento, la decisión que tiene el transporte que yo represento. Más allá de que hay una inconformidad, sí, hay una inconformidad, porque lógicamente te suben un diésel que es el día a día, que el que recibes el día a día y que te lo están quitando la gasolinera. Entonces significa, dice, no estoy reactivado todavía y hay un impacto. Pero frente a esta situación también tenemos que entender que el presidente tiene que tomar decisiones. Lo que pasa es que tiene que considerar lo que acabo de manifestar. Hay que tratar inmediatamente el tema de cómo vamos a compensar al transporte público frente a dos fenómenos. El primero, en la estructura de costos que rebasó el límite. Y el segundo, que no tenemos pasajeros. Lamentablemente no se ha reactivado el país, la gente no está viajando. Esas dos cosas que nosotros tenemos y que las vamos a plantear de ahora en adelante. Señora Abel Gómez, usted reivindica un tema importante. El país necesita paz, tranquilidad, trabajo, producción. Sin embargo, estamos viendo hechos
aislados que de alguna manera afectan a esa producción. ¿Cómo evitar que estos hechos, en lugar de ir a la mesa como usted ha ratificado, seguir dialogando, buscando atención, buscando acuerdos? ¿Qué hacer frente a estos hechos que está viviendo el país y que les afecta a la propia transportación, le afecta al país en general? Vuelvo a reiterar, nosotros no estamos en ese lío. Si usted ve, la situación del transporte intra e interprovincial que le represento no está amenazando con paro ni ha participado en ninguna cuestión de paro, en primer lugar. En segundo lugar, solicitamos a los gremios de organizaciones que verdaderamente a sus dirigentes que tienen que trabajar por el país. Aquí no es cuestión de mirar la ideología política, aquí es cuestión de mirar el futuro del país. Y yo más bien hago un llamamiento en cuestiones nuestras. Sí, nos vamos a reunir, vamos a analizar y quisiera llevar ya alternativas de solución, porque esto se llama estructura de costos. Esto no se llama otra cosa más que eso. No tenemos por qué escandalizar. Los que escandalizan son aquellos que están interesados políticamente en quizás qué. Eso nosotros no vamos a entrar a ese juego. Nosotros simplemente analizamos estructura de costos y de ahí para allá vemos qué más nos pueda suceder. Al país tenemos que arrimar el hombro. Y quiero decir que en el aporte que el transporte ha dado, recordemos que la subida del combustible de 1,03 en el diésel a la actualidad, nosotros hemos aportado más de 1.500 millones al Estado. Si sacamos en cuenta cuánto tiempo tenemos ya subiendo la banda mensualmente, entonces eso es un aporte considerable de parte de nosotros, los transportistas. Entonces, frente a esta situación, hoy necesitamos también oxigenación en los temas que le comenté. La banca es un tema importantísimo y la situación del que se ha rebasado la cuestión de la estructura de costos, hay que revisar ese tema. ¿Cómo lo podemos compensar? Solo el ministro de Finanzas, la ANT, el Ministerio de Transporte, tiene que urgentemente buscar una fórmula y planteársela al presidente para que tome la decisión. Bienvenido a Javier Aguavil de la Confederación Nacional de Indígenas de la Costa Ecuatoriana. ¿Cómo lograr que a través del diálogo, sin imposiciones, no la violencia, como se ha evidenciado felizmente de manera aislada hasta hoy, para encontrar consensos en el Ecuador? ¿Por qué esa actitud de quienes integran también parte del movimiento indígena del Ecuador? Buen día. Por favor, el audio, Javier. Sarama Coe, Sarama es muy buenos días de la nacionalidad Sáchila. Saludo a los panelistas, al compañero Pablo Zambrano, Abel Gómez y bajo la conducción, pues, nuestro compañero Miguel. Gracias por la invitación. Es una gran responsabilidad en vuestro país, sobre todo la situación como lo expusieron en el tema pandémico, económico que ha estado atravesando. Y ahora con este llamado a la movilización a nivel nacional, creemos que es justo, ¿no?, el derecho a la resistencia que lo manifiesta en la Constitución de la República, en el artículo 98. Pero también no toleramos el tema de la situación de cierre de vías y poder paralizar, y dentro de ello, que muchas de las veces como nacionalidades y pueblos hemos visto de cómo han perdido la vida nuestros hermanos de las nacionalidades. Javier Aguavil estuvo en el mes de octubre la paralización, sí, porque formamos parte de la CONAIE, subregionales, pero nosotros con la reunión que hemos mantenido el 6 de agosto en la Regional de la Costa, pues han manifestado realizar el diálogo con el señor presidente de la República y con el Ejecutivo. Frente a esto, ¿no?, obviamente creemos que sobre la mesa hay que poner nuestras propuestas, hay que poner nuestro punto de vista de quienes estamos al frente de las distintas representaciones organizativas del país. Como CONAICE de la Regional Costa, obviamente nosotros abogamos por nuestros hermanos de las nacionalidades que residen en esta región. Sachi, Sáchila, Épera, Aguá y pueblos Manta, Huancavilcas y Pucros que hace esta región, con más de 90,000 habitantes que están en este sector. Frente a esto, nosotros hemos propuesto, sí, desde un inicio manifestaban que existía subsidio para los combustibles y recientemente vimos ante la fiscalización de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que existe
no ha existido un subsidio, pero que no se lo estaba dando. Nosotros proponemos, al igual que los compañeros, que exista un verdadero subsidio para quienes lo necesiten. Si hablo desde el ámbito de las nacionalidades y pueblos, para nuestros hermanos que se transporta en lanchas, las pescas que realizan en botes, ¿sí? Y sobre todo también a quienes se dedican al tema de la producción, que puedan generar. Tenemos conocimiento y nosotros podemos certificar con el dirigente de la comunidad quien lo requiera para que pueda ser beneficiario de este subsidio. Pero para eso creo que tenemos que reglamentar, hacer un reglamento y poder trabajar sobre ello. Este es el enfoque de las nacionalidades y pueblos de la costa ecuatoriana. Ámbito productivo, movilidad, que consume el combustible. Pero también trabajar, como bien lo dijo, en una tabla, ¿no?, de precio de productos. Ejemplo, de la costa, un producto, el plátano. En nuestra provincia se da a $3 en estos momentos. En la ciudad de Quito, en la ciudad de Ambato, en las diferentes provincias, está a $8. De 3 a 8 dólares existe un margen, pero ese margen va para el transportista, ese margen va para el intermediario, ese margen va para el comerciante. Todos necesitamos trabajar, pero regulemos que no esté tan afectado el que está, el producto, el campesino, el que ara la tierra. Generemos una tabla que a la cual todos puedan trabajar y ganar y llevar el pan del pan a la mesa de sus familias, ¿sí? Pero para esto necesitamos poner estas propuestas sobre la mesa. Aquellas personas que también requieren de los microemprendimientos o que realizan las microempresas, ¿por qué no desde el SRI generar datos de quienes al año facturen de 100, 150 mil dólares y sobre todo con ellos también pueda beneficiarse al subsidio porque sabemos que utilizan sus vehículos y transportes para poder generar la entrega de los productos en varios sectores del país? Entonces, sentarnos realizar una mesa técnica, transportistas, ¿sí? Nacionalidades y pueblos, pero por región. Respetamos a la CONAIE como una estructura máxima organizativa, pero a nosotros como nacionalidades nos ha dejado mucho que hablar, porque en las mesas de diálogo, ¿no?, después ya nos vemos con la situación de que están representantes en los ministerios y no va a aliviarla una representación, un ministerio generando de un plan o programa o proyecto de las nacionalidades que vaya en beneficio de la reactivación económica, turismo, producción. Pero también no nos olvidemos del tema de la seguridad. La delincuencia está que nos azota en nuestro país. Propuestas como estas, nosotros desde la Regional de la Costa hemos puesto sobre la mesa a la CONAIE para que la CONAIE sea el interlocutor al Estado ecuatoriano, pero no está filtrando al Estado ecuatoriano y por eso recalco nuevamente, las mesas, el diálogo, tiene que también ser por regionalidades para dar a conocer en un ámbito nacional. ¿No teme, don Javier Aguavil, que en la concentración en la CONAIE, como usted ha señalado el esquema, haya una politización extrema dirigida por el señor Leonidas Diza, que él se ha expresado su pensamiento de esta acción violenta en el Ecuador? Vengo siendo parte de 2 periodos de las administraciones del Ejecutivo y nos han llamado al diálogo. Y frente a este diálogo no se ha visto mayores resultados, más bien hemos visto dividir a las nacionalidades y pueblos del Ecuador. La Constitución ha recogido en sus derechos colectivos y teníamos las instituciones como el CODEMPE, el FODEPI, ¿sí?, que era el Fondo de Desarrollo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, educación bilingüe, salud intercultural, pero que también en su momento, ¿no?, se fue politizando y formaron estructuras. Y obviamente en la actualidad eso ha ido generando una desconfianza. Por eso tenemos que llamar al Ejecutivo y a quienes representen los varios ministerios de que se debe de enfocar en los proyectos de los planes del buen vivir de las nacionalidades. En estos momentos, la CONAIE en sí ha sido el ente luchador a nivel nacional de las necesidades en el territorio, o sobre todo en la alza de combustibles, alza del gas,
pero sobre todo, ¿no? Se están politicizando desde la CONAIE. Desde la CONAIE no entendemos, muchas de las veces solicitamos a la CONAIE se fortalezca el territorio de la costa ecuatoriana en sus nacionalidades, y siempre nos dice no existen fundaciones ONG que nos puedan ayudar para nosotros también ser parte de ello. Pero no entendemos de dónde salen tantos recursos económicos para movilizar, realizar eventos en diferentes sectores y queriendo dividir desde la CONAIE. Es por eso que en estos momentos nosotros estamos perdiendo la credibilidad de quienes nos están representando, ¿sí? Porque Javier Aguavil, en el mes de octubre no lo quisieron dejar ingresar al diálogo que teníamos, y de ese entonces sobre la mesa manifestaba, ¿es el derrocamiento del decreto 883 o es el tema de la focalización? La palabra ya focalización ya lo habían manifestado que iban a subir de manera gradual, así que los dirigentes quienes estuvieron en ese momento no sea sorpresivo de que en estos momentos viene arrastrando desde anterior. Para eso era una de dos, o derrocamiento o obviamente esa focalización que ahora no está cobrando factura en estos momentos. Entonces nos ha dejado mucho de qué hablar sus dirigentes, y es por eso que hay varios pronunciamientos que deben de hacerse el diálogo con los representantes de las nacionalidades. La CONAIE solamente dará el seguimiento, no será el actor que vaya a tomar las decisiones. Las decisiones tienen que tomarse en sus representaciones en el territorio. Bien, doctor Pablo Zambrano, si el país necesita paz, tranquilidad, producción, ¿cómo tomar la iniciativa, impulsar, empujar este diálogo a fin de lograr acuerdos mínimos? Mire, yo creo que es esencial que esos acuerdos se vayan elaborando, se vayan haciendo descentralizadamente, como muy bien señala Javier. Yo creo que es importantísimo que haya un diálogo en territorio para que se pueda conocer exactamente cuáles son las necesidades de cada una de las nacionalidades indígenas y cómo se puede articular la obra y la ejecución de obras públicas del gobierno en las comunidades, por ejemplo, en temas relacionados con riego, en temas relacionados con caminos vecinales, con financiamiento para emprendimientos a los jóvenes en las propias comunidades. Eso creo que es algo fundamental. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, nosotros estamos convencidos de que el Ecuador lo sacamos adelante trabajando. Por eso hemos propuesto lo que denominamos el ecosistema del bienestar, que es lograr que los micro y pequeños productores puedan ser parte de encadenamientos productivos más grandes para de esa manera todos volvernos justamente pequeños empresarios productores. Entonces, esos diálogos deben darse en territorio. Hay distintos mecanismos, Miguel, que pueden utilizarse con el apoyo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, con el aporte de organizaciones no gubernamentales como Fundación Esquel, que ya tienen sistemas de diálogo vigentes. Nosotros, como Federación de Industrias, queremos adherirnos y ser parte de la solución. ¿Para qué? Para sacar adelante al Ecuador todos juntos. Debemos alejarnos, por lo tanto, de las pasiones políticas, debemos alejarnos, por lo tanto, de las situaciones que nos distraen de los temas de fondo. Los temas de fondo son, los ecuatorianos queremos trabajo, queremos mayor seguridad, queremos oportunidades para nuestros hijos, para nuestros nietos, y sobre todo, amamos profundamente al Ecuador para poder desarrollar a este país. Así es que desde la Federación de Industrias quiero dejar este mensaje, la apertura total y absoluta para participar en mesas de diálogo que permitan insertar a los ecuatorianos, a los pequeños productores en cadenas productivas, y de esa manera entonces reactivar la economía del país desde las bases. Don Abel Gómez, desde la transportación del país, ¿cómo seguir empujando, tomando la iniciativa? Usted ha sido muy claro al decir que no están en ninguna medida de hecho, pero estamos viendo que hay acciones aisladas. ¿Cómo seguir empujando a fin de que el diálogo se imponga en el Ecuador para encontrar al menos consensos mínimos? Vamos a volver con Abel Gómez, dirigente de la transportación. Quisiera preguntarle a Javier Aguavil, desde la visión de la Confederación Nacional de Indígenas de la Costa, ¿cómo seguir abogando para que este diálogo rinda sus frutos, no levantarse de la mesa, lograr acuerdos mínimos, consensos mínimos que requiere el Ecuador y evitar lo que aisladamente aún estamos viendo en el territorio nacional? Por favor, el audio.
el audio. Perfecto, ahí sí. Sí. El punto álgido es el tema del combustible, ¿sí? Y para eso debemos, ya creo, arrancar con una mesa técnica de varios sectores. Qué bueno que la Cámara de Industria, qué bueno el transportista, ¿sí? Los emprendedores dentro de ello y los diferentes sectores, ya que se genere una mesa técnica, ¿sí? En la cual podamos elaborar una hoja de ruta e inclusive con fechas y dentro de ello dar respuestas a nuestros hermanos de las nacionalidades y no solamente ellos, sino al país y al Ecuador entero, viendo viabilidades técnicas de cómo podemos ir reglamentando y que se pueda beneficiar con subsidios de quienes mayormente lo necesitan, ¿sí? Obviamente, con esto, nosotros como Regional de la Costa, como para poder ir ya trabajando, podemos organizarnos con diferentes sectores representativos en el territorio, hasta ir llegando ya a una, podríamos decir, a una mesa amplia, pero sobre todo nacional, en donde pongamos ya obviamente a participar de las propuestas generadas desde cada una de las representaciones. Don Abel Gómez, desde la transportación, ¿cómo persistir en lo que usted ya señalaba? Si bien no están en ninguna medida, de hecho, empujar más el diálogo a fin de que sea el que se imponga en el Ecuador para lograr consensos mínimos. Bueno, nosotros vamos a insistir en estas mesas. Yo creo que el tema del subsidio de los combustibles es un tema que ha costado mucho al país, ha causado mucha división. Y recordemos el octubre, todavía tenemos secuelas de octubre, tenemos problemas de octubre. Yo estoy enjuiciado todavía por el tema de octubre, solo por decir, sabe que no estoy de acuerdo con esta situación de eliminación porque no estamos preparados. Pero ya en este momento el presidente ha tomado en consideración este tema que hay que arreglarlo. Lógicamente toma la decisión de emitir un decreto de fijación. No hay congelamiento, no hay la situación de focalización. Existe fijación de precios. Entonces, eso es marcar la cancha. En este momento está marcando la cancha en la economía. Y todos nosotros tenemos que ver nuestros presupuestos internos, analizarlos y ver cómo los solucionamos. El Estado es el primer protagonista y en este momento el tema va dirigido hacia el señor presidente, al señor ministro de Finanzas, que frente a esta problemática, lógicamente, nos sentemos a diseñar una hoja de ruta que todos salgamos adelante. Claro, por cierto, si me permite, don Abel Gómez, si me permite, como decía Javier Aguavil con sentido común, partiendo de informes técnicos, partiendo de una mesa técnica en el diálogo que ilustre esto y que no sean posiciones políticas nomás. Totalmente de acuerdo. Nosotros lo que hemos propuesto es técnico-jurídico. Nosotros no nos metemos, vuelvo a repetir, a presionar por intereses creados. Nosotros somos transparentes. Yo particularmente tengo esa característica y por eso no he tenido ningún problema con ningún dirigente ni con nadie en especial. Simplemente me baso a los números, simplemente me baso a lo que nosotros hacemos y al servicio que nosotros estamos dando. Y también me fijo en el impacto que surge en el ciudadano, porque nosotros recuerden que permanecemos en contacto con todo el ciudadano, con la mayor cantidad, con el 70-80% del ciudadano. Ese es el que te da la verdadera y te cuenta la verdadera historia. Entonces, frente a esa situación, también vemos que el país no está reactivado. Todo eso es número. O sea, nosotros no estamos inventando aquí y no se debe inventar nada. Entonces comparto plenamente que tienen que ser mesas donde arroje, pero que recuerde, tenemos 4 meses dialogando y conocen todo este tema. Yo creo que las instituciones del Estado, la NT, yo creo que el Ministerio de Finanzas, yo creo que el Ministerio de Bienestar Social, todas estas instituciones que siempre están velando por la situación del usuario o de las personas o de todos los ecuatorianos, deben tener la información en su mano, deben de hacer levantamientos, para que ya en el momento que haya un problema de esto, inmediatamente respondan. No vamos a estar un año dialogando, no vamos a estar un año sacando información, inventando el agua tibia, no, por simplemente dar una respuesta. Tenemos que ser transparentes de lado y lado, desde parte del Estado como parte de nosotros. Eso es lo que estamos pidiendo. Si aquí en este momento para hacer movilidad, usted no necesita inventar el agua tibia, simplemente sabe cuánto cuesta un viaje con relación a pago de personal, al desgaste de llanta, al desgaste de diésel, en la cuestión del aceite, en la depreciación. O sea, todos esos gastos están allí, no tienen para qué inventarse, y sobre eso se hace un cálculo por kilómetro, y en todo caso, frente a esto, eso le corresponde es
al Estado a través de la ANT, que es la que tiene que dar la respuesta final de esos temas. Hay que ver si ANT tiene esa información, la está procesando o no la está procesando. Eso es lo que no. Por nuestro lado nosotros sí la tenemos, pero no es relevante la situación que nosotros digamos esto. Solamente como propuesta podemos llevar, pero la ciudadanía le cree al Estado, a las instituciones del Estado, y eso es lo que nosotros pedimos. Y junto con las organizaciones sociales, en octubre, y con este comentario termino, en octubre del 2019, cuando hubo el tema, el decreto 894 dijo claro que se focalizaba. ¿Qué tenía que hacer el gobierno anterior? Tenía que hacer una reglamentación para ver quiénes éramos los que teníamos que focalizar, como dijo el compañero en su intervención, la transportación pública, los agricultores o los sectores. Pero lamentablemente nadie exigió, de los que estuvieron en la mesa, nadie exigió que se haga la reglamentación respectiva. ¿Y cuál es la consecuencia en este momento? Que no tenemos a quién focalizarle porque no tienen información. Nosotros presentamos la nuestra, pero vuelvo a repetir, no es relevante. Entonces, frente a este tema, lo único que hay que hacer es ya transparentar la economía. El presidente ha decretado que el diésel vale eso marcó la cancha. Entonces, en este momento, lo que tenemos que ir es a seguir trabajando en los temas y no hacer conflicto, no hacer confrontación. Tenemos que ir hacia allá, a emprender, a dar trabajo, que es lo que más la gente necesita. Bien, muchas gracias por este aporte y quiero recoger ese impulso al diálogo para encontrar consensos en el Ecuador. No más violencia que afecta al normal desarrollo del país. Se necesita paz, tranquilidad, producción. Muchas gracias al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Abel Gómez, presidente de la Transportación Pública, y Javier Aguavil, de la Confederación Nacional de Indígenas de la Costa. Muchas gracias por el aporte y gracias por seguir abogando por el diálogo y la concertación en el Ecuador. Muchas gracias. Quiero cerrar, he recibido algunos mensajes brevemente que condenan la violencia en el país. Este país quiere paz, insisto, tranquilidad, trabajo, producción, pero uno de los elementos que señalan es que esta violencia es consecuencia de la impunidad de los hechos ocurridos en octubre de 2019. Y quiero leer brevemente un par de párrafos de un reconocido académico, más de 4 décadas, penalista reconocido en el Ecuador, el doctor Ricardo Bacanrade, que él dice: debe haber fastidio en el país con la actuación actual y también exigir a la Fiscalía para que actúe y se deje las acciones que demoran en su procesamiento. Dice que hace meses el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, y el expresidente Jaime Vargas de la CONAIE y otros debieron estar en la cárcel en el debido proceso y con derecho a la defensa por los gravísimos delitos flagrantes que cometieron hace 2 años, pero como no les pasa nada, ahora reinciden con estos hechos de violencia. Por ello, invoca que la Fiscalía actúe y represente a la sociedad agraviada, porque caso contrario no sirve para nada. Ojalá en esta ocasión no pongan en libertad a los que fueron capturados violando la Constitución, violando la ley con el bloqueo de vías en el Ecuador. Con esto cerramos. Queremos agradecer a los oyentes de la revista de opinión Democracia y decirles que tengan un feliz miércoles y que sigamos trabajando, que es lo que quiere el Ecuador. Gracias también a nuestros seguidores en las EXA, Democracia y Democracia TV. Ya viene en EXA el show de la papaya. Nosotros nos despedimos de la revista de opinión Democracia por ahora y les deseamos feliz miércoles. Felicidades en medio de los problemas. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Hoy el país demostró que quiere trabajar, producir y dejar que el gobierno que eligió haga su trabajo. Más allá de unos cuantos desmanes, aquí no pasó nada. Vaya adelante, presidente Lasso, y cumpla su trabajo como Dios manda, fue uno de los mensajes que más respaldo tuvo en las redes sociales en relación al paro nacional convocado por ciertos líderes indígenas, sindicales y el correísmo. Yacu Pérez, otro de los líderes del fallido llamado a paralizar actividades, también fue duramente criticado y calificado de oportunista por varios ciudadanos. La
revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También